Ya estamos de regreso en Atando Cabos y le agradecemos mucho que esté con nosotras Luis Carlos Ugalde, él es director de Integralia, para hablar sobre esta propuesta de reforma electoral impulsada por el presidente, por el partido en el gobierno Morena. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá. Con todo gusto, Olivia. Muy buenas tardes. Oye, bueno, ustedes publicaron un informe que queremos justo comentar contigo, pero antes quiero pedirte tu opinión, pues tú como exintegrante del Instituto Electoral, como consejero presidente que fuiste, ¿qué opinas de esta recomendación que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Recomendación General 46-2022, que recomienda la transformación del INE y reivindica el derecho del pueblo a la democracia? Y déjame leer nada más una partecita, por si alguien no la ha leído, el que la pueda escuchar, que incluye una recomendación específica al Congreso de la Unión para, y aquí leo textual, dice: llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano, en el sentido de fortalecer nuestra democracia formal, pero también las iniciativas de democracia participativa, así como para garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos con plena certeza para la ciudadanía, que elimine por completo el control gubernamental y la prevalencia de los intereses partidistas, tal cual era la demanda de las víctimas de represión y violencia política por parte del Estado en el periodo de 1951 a 1965. ¿Qué nos dices, Luis Carlos? Pienso que es una recomendación sin pies ni cabeza, porque en toda la exposición que hace la comisión, habla de fraudes, habla de que el INE no está respondiendo a la representación del pueblo mexicano, pero nunca da una evidencia de por qué dice que el INE no está haciendo su trabajo correctamente. Uh-huh. Y lo da por hecho, ¿no? Lo da por hecho, parece un discurso político. Uh-huh. No hay ninguna razón para que esto sea la base de una recomendación que le dice al Congreso: aprueba, básicamente lo que le dice es: aprueba la reforma de López Obrador. Uh-huh. Y tampoco nos explica por qué la propuesta de reforma de López Obrador va a cambiar las cosas. Entonces, es un pronunciamiento político mal escrito en un tono de sintaxis pésimo, uh-huh, que solo viene a agravar pues una discusión sobre una propuesta de reforma electoral, y se mete la comisión en algo que no le corresponde. Me parece muy muy negativo, y me parece sobre todo carente de sustancia y carente de seriedad que una institución haga este tipo de recomendaciones. Que además justifica como poder opinar al respecto. En el primer párrafo dice, ¿no?, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede, digamos, pronunciarse sobre esto, sobre graves violaciones a derechos humanos, así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social, al derecho a la reunión, al derecho a la asociación, entre otras, cometidas por el Estado entre 1951 y 1965. O sea, como que retoma un asunto del pasado para poder entonces ahora opinar sobre lo que está pasando actualmente. Es muy confuso, como dices tú, sin pies ni cabeza. Así es, Olivia. Me parece que carece de seriedad, pero genera mucho ruido y genera más polarización en esta discusión, sin duda. Totalmente, pero bueno, vamos a analizar contigo, con tu ayuda, Luis Carlos, cuáles son las implicaciones de la reforma electoral que se está proponiendo. Hicieron en Integralia un reporte especial que nos gustaría comentar contigo. ¿Nos puedes esperar un momento, porque tenemos que ir a la pausa, y no te doy la palabra, mejor esperarnos y volvemos para que nos cuentes de este reporte? Sí, claro que sí. Vamos a pausa y regresamos con Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, para hablar sobre la reforma electoral. Volvemos. Ya estamos de regreso en Atando Cabos y le agradecemos a Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, que nos haya esperado en la pausa para hablar sobre este reporte especial que publican, que se titula Implicaciones de la reforma electoral, Luis Carlos, y que como punto de partida, bueno, dice que aunque existen más de 100 iniciativas presentadas en el Congreso en los últimos años en materia político-electoral, esta semana inició la discusión para presentar una sola propuesta que girará en torno a la iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador a finales de abril de este año. Hacen un resumen de los puntos que contiene y de las implicaciones. Cuéntanos, Luis Carlos. Bueno, primero
es necesario decir que esta propuesta de reforma electoral no tiene el ambiente político deseable para que se lleve a cabo. ¿A qué me refiero? Yo no veo que haya una demanda global para que haya una reforma electoral, no veo que haya consenso sobre cuáles son los temas fundamentales, hay mucha polarización. Cuando tú analizas las 104 iniciativas que se han presentado, ves que prácticamente no hay coincidencia entre la postura oficial y la postura de la oposición. Entonces, en un ambiente así, no vas a llegar a algo consensuado. Y este es el primer tema, porque desafortunadamente estamos en un ambiente de polarización donde es muy difícil llegar a puntos comunes. Segundo tema, la propuesta del gobierno. Pues es una propuesta que básicamente busca desmantelar al Instituto Nacional Electoral y con todas sus imperfecciones. El INE es un organismo bastante eficaz, es un organismo que tiene buena confianza de la gente. Y entonces, como dijo la Comisión de Venecia la semana pasada, cambiar algo que funciona por algo que no sabe si va a funcionar, pues parece un muy mal trueque. Sí, en un tema tan delicado, además. En un tema tan delicado, a 2 años de la elección presidencial, me parece que es una mala idea. Si quieres podemos entrar al detalle de por qué la propuesta del gobierno es mala, pero yo nada más te diría 2 o 3 temas de por qué es muy mala. Una de ellas es porque le quita al INE su función de elaborar el padrón electoral. El padrón electoral se ha hecho también en los últimos 30 años que la credencial para votar con fotografía que se extrae de este padrón electoral pues, se ha convertido en los hechos en la identificación más de todos confiable. Los mexicanos. Entonces, si tú le quitas al INE esa función y se la das no sé a quién, porque la propuesta no dice a quién, vas a otra vez hacer que algo que funciona bien deje de funcionar bien probablemente. Primer tema. Segundo tema, esta idea de que el pueblo va a votar para ver quiénes son consejeros del INE es algo que carece de sentido. Y magistrados y magistradas electorales también. Y magistradas y magistrados electorales. Primero, ¿tú crees? Quienes nos escuchan creen que la gente va a volcarse a las calles para votar por los candidatos a consejeros, consejeras, consejeros electorales. Los consejeros electorales tienen una función única que es cumplir la ley. Y entonces imagínate consejeras electorales haciendo campaña a nivel nacional para decir, vengo a pedirles que voten por mí porque voy a cumplir la ley. Y además voy a cumplir la ley. Y si no tienen duda, voy a cumplir la ley. ¿Y de dónde sacarían además los recursos? Porque pues para hacer campaña y que los conozcan y que les voten, o sea, pues yo no me había puesto a pensar en eso. ¿De dónde vas a sacar 10, 15, 20 millones para hacer una campaña? Entonces, esto no tiene sentido. Entonces, esa es una idea. La segunda idea que no tiene mucho sentido es quitarle el dinero a los partidos en años no electorales. Por supuesto, esto es populista. Mucha gente va a decir, qué bueno, pero la verdad es que si uno piensa, si tú les quitas el dinero a los partidos en años no electorales, vas a matar a buena parte de ellos. Queremos una democracia en donde solo haya un partido que sea el partido oficial, que sería el que sobreviviría. Queríamos en el siglo XX que solo existiera el PRI, pues la verdad es que no. Y hoy no queremos que Morena sea el único partido. Entonces, esa es otra segunda mala idea. Y hay otras más, Pero yo te diría que el núcleo es desmantelar al INE es una muy mala idea. Bueno, que el presidente ha dicho que no, hoy insistió en el tema, ¿no? No queremos desmantelar al INE ni tampoco al Tribunal Electoral, no queremos que desaparezca, ¿no? El argumento ha sido que sea un nuevo instituto, que no sea oneroso, que no puede ser la democracia tan cara en nuestro país. Ese es el argumento que se da, ¿no? Bueno, ese es el argumento, por supuesto, del presidente, pero si tú le quitas la función del padrón electoral y además haces que sus consejeros se elijan por voto popular, vas a cambiarle el rostro de autonomía, vas a hacerlo capturable por el gobierno, vas a politizarlo enormemente. Eso es cambiarle el rostro al instituto, por supuesto. Además, déjame decirte algo más. Esta propuesta propone desaparecer la geografía electoral. ¿Qué es la geografía electoral? Importante es esto, la forma como se divide el territorio para organizar elecciones. El territorio nacional se divide en 300 distritos y en cada uno de ellos hay una oficina del INE y gracias a esa distribución geográfica es que el INE es tan fuerte. Esta propuesta propone desaparecer los distritos porque quiere que hoy todos los diputados sean plurinominales. Entonces, si tú eliminas eso, lo que estás haciendo es que eliminas la base territorial en la cual opera el INE. Eso es
quitarle los pies y los brazos al instituto. Entonces, por supuesto que esto cambia significativamente la forma de operar y de existir del INE. Entonces, desaparecer también, bueno, en este mismo sentido que dices, desaparecer a los organismos electorales locales, ¿no? Para que todo se centralice en un instituto nacional. Sí, efectivamente, desaparece a los institutos locales. Esto hay gente que piensa que puede ser bueno. Yo creo que el INE efectivamente podría organizar todas las elecciones del país, pero nuevamente no te da la respuesta, porque por una parte le quita al INE la estructura regional, pero por otra parte le dice que organice todas las elecciones del país. Entonces, esta propuesta, como en el Seguro Popular, vamos a desaparecer el Seguro Popular, pero no te da la respuesta de cómo vas a solucionar la distribución de medicamentos. Entonces, aquí es el mismo problema. Vamos a desaparecer cómo funcionaba el INE, pero no hay respuestas claras de cómo vas a hacerlo mejor. Oye, ¿y qué crees que vaya a pasar? Pues ya inició la ruta legislativa, empezaron pues reuniones de trabajo en comisiones, se propuso formar un grupo de trabajo. ¿Cómo ves lo que se viene de discusión en el Congreso? Yo creo que se va a convertir esto en propaganda, porque dentro de Morena no hay tampoco claridad de para qué, cómo. De hecho, hay muchos diputados que tú los escuchas cuando proponen esto, que se ve que no conocen ni han leído la propuesta. Entonces siento que se va a someter a voto en noviembre y que se va a rechazar porque no hay votos para que esto se apruebe. No veo a los partidos de oposición ni al PRI, que muchos sospechan de que el PRI podía apoyar a Morena. No veo al PRI ni a nadie apoyándole, entonces se van a quedar sin los votos necesarios. Pero a partir de ahí veo que Morena y el gobierno van a atacar al INE, van a decir que el INE es como la cofradía de los conservadores que quieren seguir haciendo fraudes electorales. Con esa justificación, a fines de noviembre le van a recortar dinero al INE porque se aprueba el presupuesto para el próximo año. Y el presidente va a seguir atacando al instituto, va a decir que él propuso una reforma para que el pueblo tuviera una institución a su servicio y que los conservadores lo negaron. Luego en febrero o marzo viene la renovación de 4 consejeros de los 11 que tiene, y Morena va a querer presionar para poner al presidente. Va a ser algo muy conflictivo, muy ríspido. En fin, vamos a ver esto durante 2 años más, hasta 2024, esta historia de ataques y de conflictos. Luis Carlos, te saluda Miriam Castillo. Preguntarte, estas elecciones intermedias que vienen ahora en Coahuila y el Estado de México, ¿qué papel podrían jugar para determinar, digamos, un poco como el funcionamiento del INE o esta parte en el discurso del que estamos hablando, de socavar el instituto, etcétera? Mira, en Coahuila y en el Estado de México hay 2 organismos locales electorales, 2 OPLES que se van a encargar de buena parte de la organización. Sin embargo, el INE es el responsable de capacitar a los funcionarios que integran las mesas de casilla, es el encargado de varias cosas operativas. ¿Qué va a pasar? Pues creo que las elecciones van a salir muy bien organizadas y va a haber un ganador. Si Morena pierde en alguna de ellas o en las 2, pues Morena va a decir que hubo fraude. Si Morena gana, pues Morena va a decir que la Cuarta Transformación sigue adelante. Eso es lo que va a pasar. Entonces no importa que el INE haga bien su trabajo, que los llamados OPLES lo hagan bien. El discurso de Morena desafortunadamente es que acusa fraude cuando pierde. Y en el Estado de México, sobre todo, hace 6 años en la última elección de gobernador, Morena estuvo muy cerca de ganar la elección, la perdió con Delfina y acusó fraude. Entonces, eso es lo que probablemente ocurra nuevamente en esta ocasión. Pues bueno, vamos a ver qué pasa y te agradecemos mucho este análisis, Luis Carlos. Claro que sí, buenas tardes. Muchas gracias y pueden revisar el informe completo ahí en Integralia, del que nos habló Luis Carlos Ugalde.